Existe lo sobrenatural. Existe. Y tal vez nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? Y entonces la gente dice, ay, existen los fantasmas y existen, ¿verdad? ¿Será que existe eso? Y actualmente la gente más bien está atraída por lo sobrenatural. ¿Qué propósito tiene la vida? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Existen pruebas de la existencia de un Dios sobrenatural? ¿Verdad? Y esto es mucho de lo que la gente se cuestiona. Y entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender de que sí hay cosas sobrenaturales, ¿verdad? Tal vez yo no puedo decir, hey, existe un fantasma o un fantasma, pero yo sí creo que hay huestes y espíritus inmundos, ¿verdad? Así como lo menciona la Biblia, ¿verdad? Que pueden tener posesión sobre las personas, o los mismos demonios pueden tratar de proyectarse en cierto tipo de cosas y pueden llegar a asustarnos o sorprendernos, ¿verdad? Vamos a leer un poquito ahí en Efesios. Siguiente, déjame ver si puedo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? ¿Quién nos está acechando? ¿Quién nos está buscando? ¿Quién quiere destruirnos? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Por tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Qué interesante, porque menciona un sinnúmero de entes espirituales que están en contra de nosotros. Nuestra lucha no es contra personas, sino contra este tipo de principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia. Ojo, estas son nuestras armas que tenemos: verdad, justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias, las noticias de que hay salvación de parte de Jesús. Tomad sobre todo, tomad el escudo de la fe. Tenemos que tener fe, y si no la tenemos, tenemos que aprender a pedirla, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo, el casco de la salvación, y la espada del Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Vean que ahí está en mayúscula. Y la espada del Espíritu es el instrumento que nosotros tenemos para atacar. Nuestra arma es el Espíritu Santo, que es, dice, la palabra de Dios. Ojo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Otra vez lo vuelva: oración y súplica a través del Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Estaba él preso, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Entonces, ¿por qué Pablo dice que yo tengo que prepararme para una guerra? ¿Por qué Pablo dice que yo tengo que estar listo? Porque
Se puede venir una guerra. ¿Contra quién? Contra huestes espirituales. Está presente una batalla espiritual entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Aunque las escrituras ponen en claro que lo sobrenatural es real y que la lucha espiritual está a pie, hay algunos a quienes les gustaría desmitificar lo que se dice del diablo, de los demonios y de la posesión demoníaca. Pero es evidente que existe lo sobrenatural, pues lo podemos extraer de la misma Biblia. Y uno de los ejemplos que le puedo dar es acerca de Legión, ¿verdad? Una persona que estaba endemoniada y no tenía 1, ni 2, ni 3, sino tenía un aterro de demonios adentro. Existe lo sobrenatural, existe la parte espiritual. Es bíblico. Sí es bíblico. Y hay sustento para todas estas cosas que les estoy diciendo. Muchas veces la gente dice, no, eso es una persona que es mala. No, hay espíritus que se mueven dentro de la persona, que lo llevan a hacer lo malo. Yo he escuchado personas y reportajes de personas que han cometido asesinatos y dicen que se han desconectado de sí mismos. Hay personas que también que dicen que cuando se emborrachan se desconectan. No se acuerdan de nada, no saben lo que hicieron. Y el cuerpo seguía por ahí. ¿Quién tomó el control? Algo que sí debemos de tener bien claro es que es una realidad. Lo sobrenatural existe y es muy peligroso. Por eso es que Pablo nos dice que nosotros debemos de estar preparados. Nosotros debemos de vestirnos con armadura. Tal vez hoy ya no tenemos espada, pero deberíamos de tener una metralleta, no sé. No estamos acostumbrados a eso. Un chaleco antibalas. Unas botas bien puestas. Un casco para que nos proteja. Granadas, no sé. Debemos de estar preparados porque tenemos una lucha constante. Nuestra guerra, nuestra pelea no es contra personas, sino contra huestes, contra espíritus que controlan a personas, se dejan controlar. Porque no tenemos lucha contra sangre. Hay gente que busca servir al otro lado. Hablamos de dos bandos, del equilibrio, de la justicia, de la balanza. Hay dos bandos. Y hay gente que no quiere servir al Señor. Se niega a hacerlo. O son manipulados por estos espíritus. ¿Y qué buscan? De ahí ya hablamos ahí. Uy, voy a meterme en esto de la brujería. Voy a meterme en esto de las prácticas del oculto, de los sacrificios, de la hechicería. Hay un gran número de personas involucradas cada vez más en el ocultismo y esto no debería de asustarnos. ¿Por qué? Porque la palabra nos lo dice en Efesios. Hay servidores de la luz y hay servidores de la oscuridad también. ¿Por qué? Porque la gente de esta era de tanta educación, con todos los avances tan maravillosos de la ciencia y la tecnología, se implica en prácticas del ocultismo actualmente. ¿Por qué? Creo que son varios factores que han contribuido al aumento de la popularidad del ocultismo. Creo que la gente a veces se ha cansado de la religión. Y entonces creer que hay un Dios bueno y que nosotros somos malos y que hacemos lo malo, los ha llegado a cansar y dicen, de ahí no, yo soy malo, mi naturaleza es mala. Qué fácil es seguir siendo malo, porque nuestra naturaleza es así. Voy a seguir mi naturaleza. Hay una negación actual
de las doctrinas fundamentales, de los fundamentos bíblicos, de la creencia, de que la palabra de Dios es mi guía. La gente ya no cree en la palabra de Dios, no cree en la Biblia. Dicen que es un libro retrógrado, machista. Y entonces deciden no creer en lo que dice la palabra de Dios. En una época de grandes filosofías, de cuestionamiento, de gente que se ha dedicado a decir, no, yo no creo en lo espiritual, creo en lo mental, ecléctico, perdón. En las capacidades, en mis capacidades como ser humano, en la ciencia. Y le han puesto hasta el nombre de ciencia del oculto. Ya la gente no quiere creer en el evangelio, en las buenas noticias, en la salvación, de que hay un Dios que envió a su Hijo para salvarnos. Sino que es más fácil decir, no, yo me voy con el otro lado, con el otro bando. Y hay hasta gente que ha sido cristiana. Hermanos, ustedes se pueden asustar, pero gente que tenía el conocimiento de la palabra de Dios, que se volcó a la parte del ocultismo, de la brujería, de la hechicería, del satanismo. Aún conociendo la palabra. Y mucha gente ahora, ¿verdad? Tiene digamos que sus líderes, ¿verdad? Sus ídolos, ¿verdad? En personas de ciencia, en personas de música, ¿verdad? Que tal vez solo dicen estupideces. Y sí, qué buena la música, vamos al chivo. Uy, esa gente es buenísima, es chivísima. Y tratamos de adoptar conductas como la de esas personas o esos ídolos. Y ven ahí a un Marilyn Manson cortándole el pescuezo a una gallina y tomándose la sangre. Y dice, uy, qué chiva eso. Vamos a hacer eso también nosotros. Porque se vuelven líderes. Negativos, pero líderes. Gente a la que quieren seguir. Tienen dinero. Tienen fortuna. Tienen yates, tienen casas, mansiones. Y Jesucristo vino a nacer en un pesebre. No tenía dónde dormir. ¿Qué quiere seguir la gente? Estas prácticas ocultistas revelan algunas cosas asombrosas, que el que las practica llega a creer que ha experimentado la máxima realidad y que ya no necesita continuar la búsqueda de la verdad. Y estuvimos hablando del ejemplo de Felipe, que fue teletransportado, que físicamente es algo imposible. Entonces, ¿qué quieren hacer los ocultistas? ¿Qué quieren hacer la gente que practica magia o brujería? Tratar de llegar a hacer estas cosas, como cuando Moisés tiró la vara también. Tratan de imitar el poder de Dios para minimizar el poder de Dios y hacer creer a otras personas de que hay un poder que es accesible, más accesible que el poder del Espíritu Santo, que el poder del Dios mismo. ¿Y qué es eso? Si no es un vacío espiritual. La gente tiene o busca llenar un vacío espiritual en su corazón. ¿Dónde? Voy a buscar cómo es que puedo hacer para teletransportarme, cómo puedo hacer para cambiarme de este cuerpo, cómo puedo hacer para ir a vinear lo que están haciendo otros y me proyecto astralmente. Lo que no saben es que hay una necesidad, un vacío espiritual en sus vidas.
¿Y qué busco? Las ciencias del oculto, que no es nada menos y nada más que el mismo engaño de Satanás. El vacío espiritual se llena con una experiencia espiritual que proviene de Dios, por lo general de sino por lo general de las poderosas fuerzas de Satanás y sus demonios. Eso es lo que ellos buscan, acercarse a Satanás, a decir, existe el ocultismo desde tiempos bíblicos, desde antes de que viniera Jesús, será, o después. Vamos a leer ahí en Deuteronomio 18, dice desde el 9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dice el 12, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te han permitido esto, Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que está hablando ahí? Oh, lo que hacían estas naciones: pasar sus hijos por el fuego. Practicaban adivinación. Agoreros, vamos a buscar esa palabra porque ni yo sé qué significa. Dice, así como agorero es quien presagia desgracias o buena suerte. Agüeros o augurios, por lo general son los adjetivos, buen o mal. Son presagios, anuncios, señales o cosas que indican un porvenir. Entonces, como decir, leer la taza del café. Sí, es un ejemplo, sí. O la de té, no sé, si es el café o el té, no sé. Pero voy a decir algo. Las cartas también. Las cartas, ahí, mira. Marlon, eso es porque en el colegio, eso creo que es de nuestras generaciones, no sé los demás, pero en mi caso, yo me acuerdo que habían compañeras que en ese tiempo usaban eso, los llevaban a uno y le decían, vamos a que nos lean la taza del café. Mi tía lo hace, ¿verdad? O inclusive, ¿cómo se llama en aquel tiempo? Bueno, no sé si entra ahí, pero la ouija es una de las cosas que era también muy común. Después fue evolucionando en el colegio, ya le llamaban Miguelito. Y después le llamaban, bueno, otro ahí que ya no me acuerdo, pero la cuestión ha ido evolucionando con otros nombres, pero que recae como en el mismo sentido, ¿verdad? La ouija. Algo que decía Miguelito también. Miguelito es una invocación. Fernandito, tanto vas. Charlie es el de ahora. Sí, Charlie Sa. No, y la ouija en sí es una consulta para los muertos. ¿Y qué es lo que estábamos leyendo ahora? Vámonos a Deuteronomio, otra vez. Dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Mar, también entra ahí lo de las cartas, ¿verdad? Que utilizan las cartas del tarot, leer la mano. Ajá, el horóscopo también es un ejemplo. El horóscopo porque le va a dar un augurio. Hoy vas a encontrar el amor de tu vida. Mar, y sabes una cosa, creo que cabe como ejemplo, no sé si me corrigen si no me equivoco. Hoy por hoy el Facebook, creo que usa creo que es una aplicación como de juegos o no sé qué,
pero uno a veces se ve engañado porque en esos juegos viene y entra esto de la aniquilación o este agorero que es que presagia, ¿verdad? Un futuro que presagia qué es lo que significa usted, inclusive te dice tal y tal cosa, ¿verdad? Creo que en eso, por eso estos temas son buenos, nos refrescan, Marlon, porque nos hace ver de que a veces encallamos en errores no voluntarios, por decirlo así, digámoslo, ¿verdad? Pero que sí callamos en errores, porque como hijos de Dios y conocedores de esto, no deberíamos de caer en eso. O sea, sí, las redes sociales, para mí, digamos, Facebook, a mí me encanta un montón en el sentido de que cuando tengo tiempo lo utilizo para lo que ustedes ya saben, yo ahí mis mensajes para arriba y para abajo, o compartir cositas que uno le... Pero digamos, sí, he visto eso, ha estado ahí y creo que muchos caemos en eso. Hemos caído en eso, en ese tipo de cosas, y veámoslo como un error involuntario, pero sí hemos caído como hijos de Dios en ese tipo de cosas. Y manifiestas son las horas, desde el 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ojo, ¿verdad? Está hablando de las obras de la carne, y dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, hablando de las obras de la carne. Pero qué interesante que hable sobre la idolatría, de la hechicería, ¿verdad? De este tipo de cosas y de herejías, hablando sobre las obras de la carne. Dice desde el 14, había 7 hijos de un tal Eseba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Está hablando de las personas que querían echar fuera unos espíritus. Y dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estaban echando fuera un demonio y salieron rascando. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, ¿verdad? Todo el mundo estaba contando el cuento ahí de lo que le habían pasado, que los habían dejado chingos y los habían mandado con colilla para la casa. Así, judíos como griegos tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, ojo, asimismo, muchos de los que habían practicado, ¿qué? La magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Libros de qué? Y todavía nosotros pensamos que no existe. Entonces, las referencias que habíamos visto es de que las personas están destinadas a morir una sola vez. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero ellos tenían la creencia de que podían conectarse o contactarse con los muertos y que los muertos venían a donde ellos estaban. Eso era parte de las enseñanzas de los druidas. ¿Qué hacían ellos? Apagaban todas las luces y las chimeneas que tuvieran en la casa y las dejaban oscuras para que los muertos dijeran o pensaran que ese no era un lugar bonito para estar. Además, hacían llamas, ¿verdad? Hacían fogatas, por decirlo de alguna cosa, donde quemaban no solamente madera, sino se hacían sacrificios, y esos sacrificios eran puestos en estas llamas, y ellos danzaban o bailaban alrededor de estas llamas con unas máscaras un poco grotescas, que era para espantar o decirles que no era un lugar grato para los muertos. Ahí se tenían los sacrificios y varias cosas. ¿Qué se hacía también con eso? Que se encendían tal vez unas velas en las casas como para medio ver. No se podían poner las luces normal, se apagaban las chimeneas, ¿verdad? Entonces eran lugares fríos y oscuros y horribles. Entonces decían, para que los espíritus
no entraran a las casas, ¿verdad? Los muertos no entraran a las casas y quisieran quedarse ahí. También les hacían unas comidas afuera, para que ellos no entraran a las casas. Entonces esas eran las creencias a grandes rasgos que tenían los celtas. Se hacían sacrificios, como ya les dije, ¿verdad? Se mataban animales, se cocinaban o se calcinaban en estas hogueras. Podían ser sacrificios humanos también, según lo que había estudiado. Entonces, eso era la celebración que tenían los druidas principalmente, que era la venida de los muertos a la tierra de los vivos, la conexión de los muertos a la tierra de los vivos. Para empezar a hablar ya un poquito más de Halloween, ¿verdad? Y que es lo que nos atañe y lo que quiero conversar, eso era como una pequeña introducción de qué era lo que se hacía. Bueno, el catolicismo le estaba diciendo que cambia la celebración, esta de los celtas, ¿verdad? De Samhain, ¿verdad? De los druidas, y la pone como la celebración de todos los santos y de todos los mártires. Entonces se llama así All Hallows Eve, ¿verdad? La celebración de todos los santos. Entonces ha sido transformada esta palabra, ¿verdad? Y se llamó Halloween, ¿verdad? A la víspera, ¿verdad? La noche antes del Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre. Entonces se le llamó los días de los muertos, o conocido como el Día de las Brujas, ¿verdad? Y eso es como se ha hecho la tradición. ¿Qué es lo que pasa realmente? Y estuvimos hablando del ocultismo, estuvimos hablando de brujería, estuvimos hablando de astrología, de adivinación, de una serie de cosas. El 31 de octubre es la fecha principal del calendario de la brujería. Esa noche Satanás y los brujos tienen mayor poder, o así es como se ha considerado. Los druidas creían en esa noche que los espíritus de los muertos regresaban a sus antiguos hogares para visitar a los vivos, que eran los que les comentaba. Si los espíritus malignos no recibían un festín, y eso es a lo que se conoce ahora, hay dos cosas que son muy utilizadas como trato y truco. Entonces, si los espíritus no recibían un festín, era el trato, entonces ellos harían travesuras malas a los vivos. Ese es el truco. Entonces la traducción de trato o truco, o esta palabra, estas frases que se utilizan en este tiempo, tenían esta referencia: hey, denme algo para yo no molestarlos. Eso era lo que hacían. Y hoy es la fiesta conocida como Halloween, un nombre claramente católico que ya les he explicado, ¿verdad? Que fue arrebatado a la iglesia. Pero Halloween se ha transformado en una festividad primeramente secular, ¿verdad? Con excusa de disfrazarse, ¿verdad? De ponerse disfraces, de hacer fiestas, estuvimos hablando también de la tradición de la manzana para los druidas. Ese era una de las ofrendas que se le daban a los muertos dentro de los festines, era darle las manzanas, que era un producto muy popular que habían en Inglaterra. En Estados Unidos se cambió por la calabaza. Entonces, vamos a hablar un poquito también acerca de eso, que era un producto más tradicional de los Estados Unidos, del nuevo continente. Y esto se ha convertido entonces en fiestas, en vender trajes, ¿verdad? En adornar las casas, y que los comercios también hagan sus ventas de este tipo de cosas. De todas maneras, los verdaderos brujos y brujas, así como practicantes del ocultismo, aún preservan sus creencias paganas y consideran el 31 de octubre como un tiempo sagrado y poderoso. Habiendo dado la espalda al Dios de la Biblia, ellos invocan la ayuda de Satanás, caminando sin remedio a las tinieblas eternas. Todo concepto detrás del Día de las Brujas está relacionado con las tinieblas, con la muerte, con el temor, con el engaño, los ritos paganos y el satanismo.
cada año se incrementa más el satanismo dentro de la celebración. En Inglaterra se celebran sacrificios honrados al dios de la muerte, que es Samhain, ¿verdad? Eligen la reina de las brujas en la iglesia de la magia negra. Se escoge en esta fecha cuál va a ser la reina de la magia negra por un año dentro de las brujas. La elegida obtiene fama, fortuna y poderes psíquicos para hacer maldades. Se considera la bruja más poderosa durante ese año, y esa celebración y la iniciación o la coronación de esta bruja se hace el 31 de octubre. ¿Qué hacen las organizaciones satanistas? Estas organizaciones demoníacas destructivas realizan ritos como la llamada misa negra. Y entonces, tal vez es uno de los temas que no hemos hablado, pero ¿qué es una misa negra? La misa negra tiene 3 enfoques. Uno es sexual, otro que es compasiva y la otra que es dañina. Estuve viendo y tratando de recaudar información acerca de la misa negra, porque tal vez ustedes se pueden preguntar qué es eso, y lo voy a decir así a vuelo de pájaro más o menos, ¿verdad? Y qué es lo que se trata de hacer en ese tipo de celebraciones. Dice que se cree que eso viene desde la Edad Media y que la realizaban los caballeros templarios. Oiga, esos caballeros que eran enviados por la Iglesia Católica para ir a pelear por la Tierra Santa. Y los caballeros templarios, ¿verdad? Esos caballeros que iban a defender o que iban a conquistar la Tierra Santa, ¿verdad? Que se le iban a quitar a los medos o a los persas, hacían este tipo de rituales. Y me parece algo un poco caótico o fuera de lugar, porque eran enviados y patrocinados por la Iglesia Católica, ¿verdad? Se cree que también se realizaban estas ceremonias en casas, en sitios alejados, pueblos como los bosques, para evitar ser descubiertos o denunciados, y desde luego procesados por herejía y seguramente muertos o quemados en una hoguera. ¿Qué es lo que trata de hacer una misa negra? Todo lo contrario de una misa católica, que el centro, digamos, de una misa es honrar a Dios, a Jesucristo, pero ellos tratan de hacer todo al revés, burlándose de Jesús, burlándose de Dios, menospreciando a Dios, haciendo sacrificios de algún animal. Ellos también tienen una copa, un cáliz, que en vez de llevar un vino, como nos dice las escrituras, lleva sangre, y también tiene una hostia que se semeja al cuerpo de Cristo, pero la tiran al piso y la pisotean, entonces dándole ese tipo de enfoque, ¿verdad? De menospreciar a Jesucristo y todo lo que se hace, digamos, en una misa tradicional. ¿Qué se trata de hacer? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal es rendir culto al diablo, ¿verdad? Eso es lo que se realiza en una misa negra. Los participantes se visten de negro y portan amuletos como el tentáculo o la sigla de Baphomet. ¿Quién es Baphomet? Es un demonio al que supuestamente los caballeros templarios le rendían culto. Y entonces es una escultura, o existe una escultura de Baphomet, o la idea de cómo es este demonio, que está dentro de la misma iglesia satánica, y se las quiero mostrar para que ustedes lo conozcan. Baphomet, vamos a verle aquí, compartir. Y este es el famoso Baphomet, ¿verdad? Que es un cuerpo como de una mujer que tiene pechos, ¿verdad? Tiene alas, tiene cara de chivo, y tiene obviamente la estrella de 5 picos, que también es otro de los símbolos satánicos que ellos utilizan para hacer sus celebraciones. Entonces aquí hay varias imágenes. Esta, digamos, por ejemplo, esta es como la escultura que está dentro de la iglesia satánica en Detroit, ¿verdad?
y son el demonio que ellos adoran. Abajo está el pentagrama, que era lo que les comentaba. Y ellos utilizan esto, ¿verdad? Este medio, este demonio, para también adorar a Satanás. Vamos aquí a seguir comentando un poquito acerca de eso. Ya hablamos de que ellos tienen una estatua o el símbolo del Pentágono, ¿verdad? Ellos lo llevan. Se espera que la misa negra culmine con la llegada del diablo, que generalmente aparecerá como con la forma de una persona humana y cabeza de chivo. Solo cuando el maligno hace su aparición es que tienen lugar los sacrificios. ¿Sacrificios de qué? Sacrificios humanos o de animales. También dice que en este lugar está una mujer que siempre aparece desnuda, que se va a llamar, o puede ser, ¿verdad?, la bruja elegida, solo con una candela en la mano, ¿verdad? Y sí, tiene muchas, tiene una connotación también, como les había dicho anteriormente, sexual, ¿verdad? Para que accedan a los deseos sexuales, ¿verdad? La lujuria, tienen relaciones ahí, a veces capturan a personas, ¿verdad?, para ser violadas. En teoría, los sacrificios que se utilizan buscan niños, ¿verdad?, que no hayan sido bautizados para hacer sus sacrificios, para utilizar esa sangre para beberla. Y con eso también es que empiezan a proferir y a invocar, ¿verdad? Invocan a Satanás, ¿verdad? Lo celebran a él y empiezan a proferir maldiciones en contra de la iglesia, tanto católica como cristiana, adoradores de Dios. Todo esto sucede y a veces no nos damos cuenta, hermanos. Hablamos un poquito acerca del ocultismo, ¿verdad? Ellos tratan de ocultarse, ¿verdad? De no hacerlo tan público y tratan de decir que esto no es satanismo puro, ¿verdad? Y lo tratan de vender de esa manera, sino que el satanismo busca ser más como el humanismo, ¿verdad? Buscando el bienestar, la sinceridad, el respeto, ese tipo de cosas, ¿verdad? La busca de la sabiduría, y tratan de guiarnos por ese enfoque, ¿verdad? O tratan de guiar a la gente y decir, hey, no, es que no, nosotros no adoramos a Satanás, nosotros buscamos el humanismo, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacernos crecer, ser mejores personas? Y este tipo de cosas, y por ahí entra el engaño. Pero al final, la verdadera iglesia satánica es aquella que adora a Satanás y tiene una gran serie de rituales. Hablamos de Anton LaVey, que es el fundador de la iglesia satánica y que tiene un libro que se llama así, la Biblia satánica, así lo publicó, y es el manual que todo este tipo de personas utiliza para hacer este tipo de celebraciones. Hay mucha gente también inmiscuida, o dentro de esto, como los masones y otro tipo de cosas, ¿verdad?, que les encanta todo esto del humanismo y de la sabiduría, del crecimiento, que utilizan eso y se cree que son ellos los que mueven el poder, tanto económico como sociopolítico, que son los líderes de las, ¿cómo se llama?, de la clase social política, ¿verdad? Y se ocultan a través de esto. Vamos a ver, casi nunca llegan a asesinato ritual de una víctima inocente, pero si lo hacen es casi imposible descubrirlo, a no ser que lo sorprendan en la celebración misma del rito. Pues incineran los restos humanos, corazón y otras víctimas no comulgadas, junto con la hostia consagrada, y las cenizas desaparecen por el desaguadero. Entonces todo esto lo tratan de ocultar de alguna u otra manera. Todo esto que se hace, que hay ahí el 31 de octubre, es el aquelarre más solemne e importante de las brujas y señala el comienzo del nuevo año o del año nuevo satánico.
entonces para ellos es muy importante. Por eso, hermanos, hermanas, padres, es importante no celebrar este tipo de estos tiempos. Hay otras cosas que podemos celebrar, hermanos, pero el Halloween es algo que hay que tenerle cuidado, hay que estar orando mucho, hay que estar ministrando porque se dan todo este tipo de cosas. Muchas personas desaparecen, animales desaparecen, hermanos, son sacrificados, ¿verdad? Para este tipo de celebraciones, ¿verdad? Y el demonio suele valerse de la curiosidad, ¿verdad? Era lo que les estaba comentando. Ay, no, nosotros somos humanistas y creemos en el ser humano y que tratamos de hacer y formar mejores personas, ¿verdad? Pero es algo que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? La juventud está muy bombardeada con este tipo de celebraciones. La adolescencia, hay mucha gente de otras culturas que llega y pues les gusta celebrar este tipo de cosas. Creo que hay celebraciones más bonitas que podríamos celebrar. Ninguna fiesta, digamos, de Halloween, nada de esto. Un cristiano no tiene que estar, ¿por qué celebrando eso? Muchas veces la gente por jugar o por curiosidad también, que era lo que les decía, hacen juegos como la Ouija en estas fechas, ¿verdad? Bromeando y para pasar el rato, se vende como un juego de mesa, ¿verdad? Y la verdad es que hay que tener mucho cuidado porque este tipo de cosas abren las puertas a Satanás y sus demonios. Con el tiempo, digamos, de muchas personas que tal vez jugando, ¿verdad? Este tipo de juegos, ya lo habíamos hablado, la Ouija, Miguelito, o ¿cómo se llamaba el otro? Charlie, tienen consecuencias y abren puertas no gratas. Entre ellas se encuentra el medio, la obsesión, la dependencia, y puede terminar hasta en posesiones diabólicas o demoníacas. Sí. En estos tiempos dice que se consultan astrónomos, mediums, videntes, ¿verdad? Y corren riesgos de tener posesiones demoníacas. Porque este tipo de personas que los astrónomos, los medios, los videntes, los brujos, los hechiceros, tienen una conexión en estos tiempos pues más fuerte, ¿verdad? Con Satanás y sus demonios. Y si usted visita a algún tipo de personas o en algún momento lo hizo, puede tener este tipo de puertas abiertas. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? De que hay más de 40 tipos de mancias, es decir, tipos de adivinación, cartomancias, cartas, tarot, cristalomancia, quiromancia, las rayas en la palma, la necromancia, ¿verdad? Que es hablar con los muertos. Hemos estado hablando de eso. El esoterismo, las energías, ¿verdad? Los chakras, ¿verdad? Todo esto, y estuvimos hablando hasta de la taza del café, la taza del té y el mismo horóscopo, ¿verdad? Que decimos que es algo, ay, no, es solo para pasar el rato, para ver qué es lo que me va a pasar o qué número voy a jugar, ¿verdad? Hay gente que se dedica solo a eso, ¿verdad? Hay dos fechas muy importantes, esto yo creo que también lo había comentado, para la brujería es el 30 de abril, que es el solsticio de verano, y el 31 de octubre, que es el solsticio de invierno, y las dos celebraciones son celtas que tienen demasiados años, ¿verdad? Los dos solsticios, ya les dije que es el solsticio de verano, es cuando se pasa a la primavera o al verano, y el de invierno, que es cuando comienza todo el otoño y el invierno en las partes australes. Las primeras noches del Walpurgis. Esta era una de las celebraciones de los druidas. Beltane era la fiesta celta del día siguiente, la segunda más mentada, digámoslo de alguna forma,
y es el 31 de octubre, que coincide con la celebración cristiana del Hallow Eve, All Hallow Eve, ¿verdad? Que es conocida ahora como Halloween, ¿verdad? Como les dije, es una contracción. Víspera de Todos los Santos, ¿verdad? Entonces, la víspera de Todos los Santos es la noche que se ha llegado a conocer como la noche, ¿verdad? El Día de las Brujas se conoce como el Día de los Muertos también, ¿verdad? Y en México se celebra esa parte también, la parte del Día de los Muertos el 31 de octubre, y ellos ya también hemos hablado de esto, ¿verdad? La celebración, la preparación, los altares que se crean, y es cuando en teoría ellos creen que los muertos regresan a la tierra de los vivos. ¿De dónde viene esto? De los celtas, de esta religión que viene desde tiempos, desde muchísimo antes de nuestra colonización de las Américas. Tienen una celebración que tiene más de 2300 años que se pudo localizar. Y estuvimos hablando de Stonehenge, ¿verdad? Que es uno de los lugares donde hay piedras, ¿verdad? Y otros altares que se cree que tenían los druidas para tener este tipo de celebraciones. La víspera de Odiche Sama también se le conoce. Se seguían ciertos ritos y costumbres porque se asumían que los espíritus de toda clase podían circular con libertad, ¿verdad? También conocida como la celebración de Samhain. Samhain era el espíritu que guiaba a los muertos. Entonces, todo esto se cree que se realizaba en este tipo de lugares como Stonehenge, ¿verdad? Era una celebración popular, ¿verdad? Y los espíritus podían circular. Por eso es que todas estas tradiciones ocultistas, ¿verdad?, han sido arraigadas en base a este tipo de tradiciones que vienen desde muchísimo tiempo atrás, ¿verdad? Ahorita en la tierra o tenemos la vida después de Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Llevamos 2021 años, digamos, tenemos 2000 años desde el nacimiento de Cristo, y esas celebraciones vienen desde muchísimo antes de estos tiempos. Entonces, todo esto, ¿verdad? El paganismo lo han retomado, lo han documentado, y por eso es tan importante, digamos, este tipo de celebraciones para todo lo que tiene que ver con el ocultismo, con el ocultismo y con el ocultismo y el satanismo puro.